Capítulo 10. ¿En qué se refieren los trabajos de Potosí? A principios del mes de febrero del año de 1546, hallándose el capitán Juan Villarreal opulento de riquezas, determinó enviar al emperador Carlos V la noticia de lo descubierto y juntamente 12.000 marcos de plata con un memorial en que, por ciertas oposiciones de los capitanes Diego Centeno, Santandia y el maestro de campo Cotamito, pedía la confirmación del título de descubridor del cerro, fundador de la villa y armas para ella, cuya pretensión fue bien despachada, y le confirió un hábito de tiago y escudo de armas para la villa, que fueron en campo blanco el rico cerro. A los lados los dos columnas de plus ultra e imperial corona al timbre. La cédula que fue dada en Ulma a 28 de enero de 1545, por la que también confirmó el título de Villa Imperial de Potosí, cuyas armas mantuvo Potosí hasta el año de 1565, en el cual, por cédula del rey Felipe II, fechada en 10 de agosto, le concedió las que hoy goza, y son las reales de España en campo de plata, una águila imperial en media de ella, contrapuestos 2 castillos y 2 leones debajo de estos, y donde hace medio el cerro las 2 columnas de plus ultra alados, corona imperial al timbre, y por orla el collar del toisón de oro. Y pues tenemos visto los principios de su fundación. Dejemos continuarla y pasemos a referir las calamidades que padeció de todo el reino del Perú. En espacio de 5 años, de que lo ocupó gran parte de esta villa tan en los principios de fundada, siendo este el motivo de referirlas por no ser de esta historia. Para la buena inteligencia de este suceso es necesario tomar su principio algunos años atrás, para lo cual es de saber que el de 1542 hubo en el Consejo de Indias una rigurosa visita, y de 4 oidores que habían privado a las 2, y se hicieron las ordenanzas que causaron tantas alteraciones en este peruano reino, teatro en aquellos tiempos de varias tragedias. El Ilmo y el Rimo, señor don Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapa, dio memorables al emperador diciendo que los indios eran maltratados de los españoles, que les quitaban cruelísimamente las haciendas y las vidas, que los ponían en minas, pesquerías y otros intolerables trabajos, y las tierras se asolaban, como lo estaban ya varias provincias. Y con ser esto una verdad infalible, se lo opuso el señor Juan Ximénez de Sepúlveda, coronista del emperador y su capellán, hombre grave y doctísimo, y al emperador, por el celo santo que en todo tenía, favoreció la causa del señor obispo. No era esta la primera vez que había oído estas quejas, pues en el año de 1519, yendo caminando de vuelta de Barcelona a embarcarse para Italia con fin de socorrer a la invasión que Solimán, rey de turcos, intentaba contra Hungría, y aunque el celo de la cristianidad le llevaba para el efecto, no descuidaba en lo que convenía al gobierno de este nuevo mundo, a donde se iba trabajando en la predicación de la fe, para lo cual y atajar abusos se había aviado de varios remedios, no cesando el emperador de tratar con los mayores letrados del mundo, así teólogos como juridistas, sobre conversión y libertad de los indios, su buen tratamiento, forma de tributos y sobre todo lo demás para su conversión, y para refrenar la licencia de los soldados, que como los que ponderaban muchos los que habían costado al allanar la tierra, todo les parecía ilícito, oyendo siempre todas las razones que por una y otra parte se decía. Y últimamente se hizo una junta en Barcelona, a donde intervinieron personas gravísimas de los consejos del rey. Decíase por la tarde de los conquistadores y soldados que se había de tener consideración para premiarlos en los trabajos que habían padecido, cuales ninguna nación del mundo sufrió por extender su religión y el imperio de su príncipe, haciendo tan largos viajes con tanta constancia de su ánimo y poco todo de real hacienda, y que si el rey les
hubiera favorecido sin ocuparse en otras empresas. Mucho más hubieran conquistado sin perdonar a los cansancios, vigilias, muertes y temores de ser apretados del hambre que se comiesen unos a otros, ni al calor de frío andando en vivas carnes sin las armas necesarias contra la multitud de hombres, y que siendo como eran estas gentes bárbaras, llenas de pecados de idolatría, sacrificios de hombres vivos, comida de carne humana y otras mil inquietudes, y que si los castellanos no vivían entre ellos, teniéndolos en sujeción para inclinarlos al santo evangelio con buenos consejos, para que con su comunicación aprendiesen sus costumbres, enseñándoles su granjería, para que se aprovechesen de ella, y ellos mismos no sirviesen de hombres sino de bestias, de lo que resultaba el provecho que se había visto en toda Europa, enriqueciendo a Italia, Francia y Alemania y otros reinos. Nunca sería la utilidad ni de ellos haría fruto alguno la religión, que no dándose los indios en encomienda, para que viviendo de esta manera entre ellos si hubiese el fruto que se viviendo de esta manera. Ha dicho: los castellanos no podrían sustentarse, porque con sueldo o entretenimiento del rey ni la de nadie se habían de mantener, y así era claro que habían de desempapar la tierra y perderse lo cultivado con la religión y en la policía. Allende de que cuando bien los castellanos se retirasen a pueblos de por sí para vivir de granjerías y labranzas, además de que la misma manera podían vivir sus naturales, pues por la gracia de Dios no era estéril ni desierta ni digna de ser olvidada. Algunos religiosos, y no de los primeros que fueron testigos de lo que los castellanos padecieron, no ahogando el negocio, sino siguiendo su buen celo, considerando a los indios desnudos de malicia en el ánimo, juzgando sus muestras interiores de humildad y servidumbre, no sabiendo que además eran capaces de cualquier maldad, tenían coraje para emprenderla, decían que las razones de los conquistadores más se encaminaban a robar y a oprimir a los prójimos que a tenerles compasión, y que eran temor de hombres, que solamente tenían por fin su particular interés, posponiendo el servicio de Dios y del rey, que era bien público que aunque fuese posible que aunque el rey perdiese su señorío real y los indios jamás fuesen cristianos, no era inconveniente que el rey perdiese su imperio y ellos dejasen de ser cristianos, si habían de padecer muertes y destrucciones, porque Dios tiene prohibido que no se hagan males para que vengan bienes, ni tiene dada la licencia para ofrecer sacrificio, por grande que sea, con mezcla de cualquier pecado, y que no era verdadero el triunfo de los conquistadores de que se les encomiendas para salvar a los indios. Oídas las razones dichas por ambas partes, aunque de la Junta confesaban el señorío del rey caso que los indios no se rebelasen, cosa de que no se aseguraban, y de que sus rentas serían mayores, pues que llevando el rey lo que daba a los encomenderos era visto el provecho real mayor sin comparación, y que los indios gustarían de ello, pues era cosa averiguada, que en tiempo de su gentitud pagaban doblando tributo a sus señores y les acudían cada hora con grandes servicios personales, y tenían leyes rigurosísimas y casi imposibles. Como gente tiranizada, negaban que en ellos se pudiese introducir la fe, dejándoles en libertad con sola la asistencia de las religiones, aunque fuese gente mudable y enemiga de cuidado y de trabajo y solicitada de demonio, y que en un año se cultivaba. En una hora se perdía con tantos martirios de religiosos, por lo cual pareció que los indios que no resistían a mano armada por todo derecho y razón eran libres enteramente, y que no eran obligados a otros servicios más personales que las otras personas de los reinos de España, y que solamente debían pagar los diezmos a Dios siendo cristianos, si no se les hiciese remisión de ellos por algunos tiempos, y a su majestad el tributo, para que pareciese que justamente se les había de imponer conforme a su posibilidad y calidad de tierras, todo lo cual se debía remitir a los que gobernaban, y que los indios no se encomendesen
por vía de repartimiento por los malos tratamientos que les hacía, siendo hombres libres de donde resultaba su consumación, que hasta que fuesen más instruidos en la fe y tomasen vuestras costumbres y algún entendimiento, no les diese al rey por vasallos a otras personas, perpetua ni temporalmente, porque se creía que era traerlos a servidumbre y perdición, no haciéndose fundamento a las ordenanzas, prohibiciones y penas que se hiciesen en su favor, pues mostraba la experiencia que las que hasta entonces estaban hechas, aunque eran buenas, ninguna se había guardado. Esta resolución fue hecha en Barcelona, aunque bien consideraba no se pudo ejecutar porque los conquistadores alegaban que el tratarse mal a los indios y excediese de las ordenanzas fuese rigurosamente castigado y que no por los pocos extendiese sabía de perder los que procedían bien, teniendo cuidado del enseñamiento y conservación de los indios, tratándolos como los hijos, probando con manifestaciones razones que se pediría de la religión, pues no podían ser instruidos en la fe, ni en ir tomando nuestras costumbres y uso de vivir en policía sin la asistencia y comunicación de los españoles, y porque los indios, si diesen en encomienda, no tenían más sujeción que los vasallos de los caballeros de Castilla, y que no embarguente el celo de la libertad mostraban los religiosos, ni alcanzaban estas cosas, ni tampoco dejaban algunos su color de religión de hacer cosas indignas de reformación. Hasta aquí es el coronista real Antonio de Herrera. Todo lo cual es referido para que se vea y anote el católico celo del emperador, que siempre tuvo de lo espiritual temporal de los indios, y la poca caridad y violencia de los conquistadores, que no miraban más que su conveniencia, sin atender a las ordenanzas ni menos a las persuasiones de los religiosos, por lo cual se repetían nuevas quejas al emperador, particularmente de este peruano reino, donde teniendo presente la insolencia de aquellos conquistadores que hacían con los miserables naturales, el ilustradísimo y reverendísimo señor don Fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapa, dio aquellos memorables al emperador, y aunque tuvo varias oposiciones, porque el santo celo que se llevaba adornado mandó a que ningún indio se pudiese echar en las minas, ni en las pesquerías de las perlas, que ni los cargasen hatos, ni chacanenos, salvo en las partes que no se pudiese escurzar, y pagándole su trabajo, que no sucediera en las rentas de indios los hijos de los vecinos feudatarios, ni sus mujeres, sino que les hiciese cierta cantidad de los frutos para sus alimentos, que se tasase los tributos que habían de dar los indios que vacasen por muerte de los de ahora, los de enmienda, y repimientos de indios que tenían los obispos, monasterios, hospitales y otros oficiales del reino, y particularmente en este del Perú, se quitasen a todos los que hubiesen sido parte y culpados en las pasiones entre don Francisco Pizarro y don Diego Almagro, y estos indios y rentas se pusiesen en la cabeza. Esta ordenanza se llevó muy mal, y la ejecución de ellas levantó a las gentes de este peruano reino, ocasionando grandes guerras, derramamiento de tanta inocente sangre, crueles tiranías, destrucción de ciudades y otras calamidades, como se verían en los siguientes capítulos.